Hola, ¿qué tal familia de BigFinanzas.com? Hoy Andrés Trader con ustedes. Bienvenidos a este noveno video del curso Smart Money y efectivamente como lo bueno se hace esperar, hoy llegamos con este video que va a traer mucha información de valor, así que muy atentos a lo que vamos a explicar el día de hoy. En el séptimo video hablamos sobre qué eran los order blocks y la lógica que existen detrás de cada uno de ellos. Recuerden que nosotros, cuando seguimos la filosofía de Smart Money, estamos tratando de seguir las huellas de las grandes instituciones o de los grandes jugadores de mercado. En este sentido, los order blocks, como lo explicamos en el video, recordemos que son zonas donde suponemos que existen grandes cantidades de órdenes de estas instituciones. Ahora bien, existen algunas reglas para que nosotros podamos tomar algún order block en especial y podamos presumir que el precio, recuerden que cuando yo digo presumir, es porque no existe ninguna regla de trading que me diga que el mercado tiene que hacer esto. Nosotros como traders, operadores de mercados, no adivinamos qué hace el mercado, sino que reaccionamos con base en lo que hace el mercado, poniendo las probabilidades a nuestro favor. Y básicamente el Smart Money es eso, tratar de poner las probabilidades en favor de los movimientos de las instituciones para lograr obtener esos grandes ratios de 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 1.20, etcétera, etcétera. Entonces, mucha atención con lo que vamos a hablar porque estas reglas de alguna manera pueden llegar a ayudarnos a poner nuestras probabilidades a nuestro favor. Entonces, arranquemos con las reglas. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de tomar un order block es cada una de estas reglas. La primera, básicamente este order block debe haber generado un rompimiento de estructura o un cambio de carácter. Recuerden que es un break of structure o un change of character. Si el precio no generó ese rompimiento de estructura, ya sea por medio de un cambio de carácter o un change of character, lo más ideal es que no tomemos ese order block, porque existe un riesgo importante que ese order block probablemente no vaya a darse el movimiento a nuestro favor, o sea, un engaño, llamémoslo así. Recuerden que en el video número sexto hablamos sobre los order block, quinto y sexto hablamos sobre los rompimientos de estructura, que es el break of structure y que es el change of character. Video número sexto y número quinto hablamos al respecto. Entonces, sigamos con esto. ¿Qué es un rompimiento de estructura? Recuerden que el precio puede, como en este ejemplo, seguir, o vamos a marcarlo con este indicador. El precio puede seguir una estructura basándonos en impulsos, en retroceso, un nuevo impulso. Fíjense que en el caso de este impulso hubo una eliminación de un mínimo, ¿sí? Siguiendo la estructura, el precio fue a buscar el extremo directamente al order block y dio una continuidad. Mientras que, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, fíjense que el precio nos hace en este punto secuencias de altos y bajos cada vez más altos, el precio viene, respeta el primer order block y a pesar de que generó un rompimiento en el siguiente order block, no significa que en todos los casos el precio tiene que continuar. En algún punto va a haber un cambio en el ciclo o en la dirección y fíjense cómo genera el cambio de estructura, el cambio de carácter o el change of character y una vez busca el order block bajista, continúa en este caso en la dirección contraria de la tendencia. Esta regla de el rompimiento de estructura no es negociable. Siempre que yo quiera tomar un order block debe existir un rompimiento de estructura. Con las otras dos podemos tener un poco más de discrecionalidad, pero esta, la primera, siempre debe existir. Es una regla obligatoria para nosotros. Si vamos a operar Smart Money y si vamos a operar un order block en particular. La regla número dos, la de la liquidez, liquidity. Siempre que tomemos un order block, ¿ok? Sabemos que no debe faltar un rompimiento de estructura, un cambio de carácter. Ahora bien, ¿qué es eso de la liquidez? Recuerden que en el último video, en el video octavo, hablamos sobre qué es la liquidez y cómo hacer para que el mercado no barra mi stop loss. Sí, fíjense que en esta secuencia de movimientos
el de la tendencia, teníamos un order block justo por debajo de esta zona. El precio no lo va a mitigar, sino que genera nuevos máximos. Entonces, ¿qué hace el precio? Una vez va a buscar esta zona, lo normal es que la mayoría piense que como un rompimiento de estructura desde este punto, este sea la zona ideal para tomar mi trade. Vamos a marcarlo acá mejor. Esta sea mi zona ideal para tomar mi trade. Pero ¿qué sucede? Por debajo de este mínimo, ¿sí? Tenemos un order block que nunca fue mitigado. Lo que quiere decir que esta zona terminó convirtiéndose en liquidez. ¿Qué hace el precio? Saca al retail que pone su stop loss por debajo del mínimo, mientras que los que estábamos tomando en cuenta este como la liquidez, logramos tomar parte de todo el movimiento. Entonces, muy en cuenta el tema de la liquidez. Si todavía tienes duda de la liquidez, recuerda ver el video número octavo. Y si aún quedan dudas, por favor, déjalo en los comentarios y para este vamos a estar para ayudarte. Tercera regla y última, en el caso de las reglas para operar los order blocks. También puede pasar que el precio me cree un strong low, ¿sí? Recuerden que hablamos también que son los strong low, strong high en los videos números 3 y 4. Entonces, también puede pasar que exista un strong low o un barrido de la liquidez, un liquidity sweep, en el que el precio, fíjense acá, el precio va siguiendo una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos. Uno esperaría que el precio reaccione en esta zona para tener una continuidad bajista. En este caso, el precio me barre la liquidez, lo que quiere decir que en esta situación podría el precio venir directamente por esta zona y automáticamente continuar mi order block. Entonces, para recapitular, deben existir tres reglas importantes para tomar order blocks. Número uno, el rompimiento de estructura mediante un break of structure, un cambio de carácter, la liquidez y el liquidity sweep o barrido de la liquidez. Esas tres reglas son relevantes para tomar los order blocks. Ahora, puede pasar, ¿ok?, que tengamos solo la confluencia de dos y sea suficiente, que tengamos un break of structure y un barrido de la liquidez suficiente, o el break of structure o cambio de carácter o change of carácter y el liquidity o la liquidez previa y con eso sea suficiente. La que nunca debe faltar es esta señorita que está acá. Las demás podemos jugar con cualquiera de las dos. Si no tenemos liquidez y solamente tenemos rompimiento de estructura y el precio viene a buscar la zona, ahí podríamos buscar confirmaciones. En el próximo video vamos a estar hablando justamente sobre ya modelos de entrada para que ustedes vean con más claridad este tema de los order blocks. Pero no siendo más, pasemos a la parte que a ustedes les gusta, la práctica. Bueno, en este primer ejemplo estamos viendo cómo el precio me está generando una secuencia de altos y bajos cada vez más altos, mostrándome una estructura completamente alcista. Ahora bien, vemos que en algún punto existe un cambio de carácter que, si lo notan, es bastante fuerte porque no solo me rompe el primer mínimo, sino también el siguiente. Es decir, que en este punto el movimiento del precio está bastante bajista. Ahora bien, entonces aquí es donde nosotros tenemos que decidir, empezar a priorizar cuáles van a ser los puntos de interés que vamos a marcar o los order blocks. Entonces acá tenemos un primer bloque que es el extremo directamente. Ese bloque es el primero que yo marco. El siguiente que pudiera marcar es este. Pero entonces fíjense algo. Si este señor que está acá, ok, está tan cerca del máximo, las probabilidades de que este bloque sea liquidez se vuelven extremadamente altas. ¿Por qué? Porque algunos vendedores tempranos podrían llegar a decidir, bueno, voy a vender acá, o al 50% de este bloque voy a vender acá y mi stop loss por encima. ¿Qué hace el precio? ¿Qué puede hacer el precio? Reacciona y va y busca el siguiente bloque. Como existe ese riesgo tan alto, esta zona yo no la voy a considerar. Ahora bien, fíjense que también el precio, una vez iba a romper, ¿ok? El precio no lo logra en el primer intento. Recuerden que los rompimientos, lo más ideal es que los logre con el cierre de vela por debajo o por encima de un nivel, según sea el caso. Luego el precio me genera esta reacción, inmediatamente un movimiento con bastante momentum
dejándome también otro bloque de órdenes en esta zona de acá, ¿sí? Incluso vamos a marcarlo con color para que ustedes lo aprecien mucho mejor como una zona de oferta, ¿sí? Entonces fíjense que el precio, aquí pudiéramos decir que teníamos una zona de demanda, esto era un bloque de órdenes alcista, ¿sí? Que tenía su liquidez previa también, pero no necesariamente el precio, por el hecho de crearme un bloque con liquidez, con todas las reglas, todo el tiempo va a mantener su tendencia. Fíjense en este caso en particular, ¿qué hace el precio? ¿Ok? Me genera mi liquidez previa, me genera un rompimiento, tengo las dos reglas y el precio elimina el bloque. ¿Eso quiere decir que la estrategia no sirve? No, sencillamente hay momentos en los mercados y en algún punto vienen los cambios de tendencia. Ahora, entonces miremos entonces qué pasa con el precio una vez se forma directamente esta secuencia bajista. ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos el primer bloque. Si el precio crea liquidez, yo priorizo este bloque. Si el precio me elimina esta zona, es decir, si el precio viene hasta acá y no hace nada, sino que continúa su movimiento, entonces yo priorizo esta zona para vender. Siempre priorizamos el extremo, los decisional, solamente si el precio crea liquidez en esas zonas. Entonces fíjense acá, aquí ya tenemos una primera reacción, ¿ok? En donde aparentemente el precio me está creando liquidez, fíjense acá, me está creando liquidez. Entonces, si yo presumiese, vamos a poner esto acá. Si yo presumiese que esta es la liquidez que está creando, existe una probabilidad importante que el precio por encima de este nivel me genere una reacción. Entonces, ¿qué hago yo? Yo directamente pongo mi orden en esa zona. Después hablaremos del tema de las entradas, de cómo entrar, de cómo operar, ¿sí? Pero suponiendo que yo quisiera aprovechar esta liquidez que el precio creó en el bloque, pongo mi orden en esa zona y fíjense cómo el precio rompe el último mínimo. Y mi target era el último mínimo. Vamos a ver qué pasa con el precio. Entonces fíjense que hay un rompimiento, pero recuerden que hemos hablado respecto de los rompimientos cuando van a ser rompimientos propiamente de algún mínimo máximo. En el caso de los break of structure, siempre tratamos de esperar rompimientos con eh, cierre con el cuerpo que cierre por debajo o por encima del nivel. En este caso, fíjense que tuvo fue la mecha reacciona a esa zona y en vez de directamente cerrar por debajo y dar una continuidad al movimiento bajista, fíjense lo que hace el precio. Me empieza a buscar directamente un movimiento alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que este bloque, si bien creó liquidez, si bien me dio una oportunidad de operar, no fue capaz de eliminar el último mínimo. Entonces, ¿a dónde creen ustedes que va a ir a buscar el precio en este momento? Justo al extremo. Entonces, por ejemplo, como ya este bloque tiene liquidez, yo puedo llegar y decir, voy a poner mi orden justo, digamos, al 50% para mejorar un poco el ratio. Otros pudieran decir, no, yo prefiero tomar el open de ese bloque porque corro el riesgo de que no llegue a mitigar ese 50% y es válido. Recuerden que en el trading es como ustedes se vayan sintiendo más cómodos. En cualquiera de los dos escenarios vamos a ver qué hubiese sucedido. Fíjense que el que tomó el open ya estaría dentro. Miremos acá este 50% a donde nos hubiese dado, más o menos por acá. Stop loss por acá. Y vean cómo el precio generó un movimiento bajista, pero adicionalmente, vamos a mirar algo acá. Adicionalmente, en el desarrollo de la subestructura, en este caso, al que trató de tomar el 50%, ya vimos que no lo tomó, ¿sí? Pero este trader está dentro del mercado. Ahora, en el desarrollo de la subestructura, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? Fíjense que el precio viene haciendo secuencias de altos y bajos cada vez más bajos. Luego el precio rompe esta zona. Aquí tengo un bloque
subestructural que ¿qué hizo? Me generó un barrido de la liquidez. Y no obstante con ello, también tiene liquidez previa y no conforme con eso, el extremo del bloque en esta zona, fíjense que fue capaz de romper subestructuralmente hablando, porque la estructura ya sabemos que es, la subestructura es la estructura, corrijo, la estructura general es esto, ¿no? Más allá de todo lo que haga es esto. Subestructuralmente hablando, el precio, fíjense que, ¿qué es lo que está haciendo? Está creando un bloque en todo un extremo que barrió liquidez, ok, que tiene liquidez previa, o sea que esta zona está preciosa, bien, para tomar una entrada. Está el trader que quisiera tomarlo al open. Y fíjense que vamos a buscar también esta zona y está el trader que normalmente eso pasa. Puede tomar las entradas al 50% de ese bloque. Recuerden que en el próximo video es donde vamos a estar hablando sobre los modelos de entrada para que ustedes empiecen ya con un backtesting. Entonces fíjense cómo el precio viene a mitigar tanto el open claramente como el 50%. Y fíjense lo que hizo el precio después. Entonces, pudimos haber tomado una primera entrada acá, ¿ok? Con un ratio riesgo-beneficio de 3 a 1, ¿sí? 1 a 3. Es decir, yo arriesgo, un ejemplo, estoy arriesgando $100 o de cualquiera sea el monte que yo arriesgue y estoy buscando un beneficio de 3 veces más, es decir, por ejemplo, 300. Aquí el que hubiese arriesgado, el que hubiese entrado al open, hubiese tenido una entrada con un riesgo-beneficio del 1,5, ¿sí? Mientras que el que estaba, el 50% de ese bloque, 1,11, ¿sí? Y es algo que no tiene nada descabellado, porque lo estamos enseñando con base en la lógica que yo les estoy explicando. Entonces, fíjense, estos dos tipos de entrada, en ambos casos se dio, y vean cómo el precio, en este caso sí logró tener un cierre por debajo del nivel. Miremos algunos ejemplos más para que no se nos extienda tanto este video. Vamos a mirarlo de manera más rápida. Listo, fíjense que en este segundo ejemplo tengo las tres reglas. Primero, barrido de la liquidez. El precio venía siendo una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos. En vez de reaccionarme en venta acá, lo que hizo fue romperme la estructura, generando un cambio de carácter. Y automáticamente, una vez el precio llega, llega al bloque de órdenes, empieza a tener una reacción contraria. Muchos pensarían, no, ya se me fue la orden, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces compran apresurado al ver esta gran vela alcista, ponen su stop loss por debajo de la zona, diciendo ya se me fue. ¿Y qué hace el precio? Fíjense que está el trader que entra al open de ese bloque o al que entra el 50%. Vamos a ver si les tomo el trade. Entonces fíjense, el del 50% se quedó por fuera, ¿sí? Que es el tema también de nosotros buscar ratios muy altos pensando que el precio nos va a dar todo el tiempo ratios de 1,10, 1,5, ¿sí? Y nos pasa esto, nos deja por fuera del mercado, pero fíjense que ese trader sí logró entrar y fíjense cómo hubo un cambio estructural en ese contexto, ¿no? Así logró, incluso fíjense que una vez se dio ese movimiento, eh, este fue el cambio de estructura. Aquí hubo un break of structure. No lo tenía previsto, pero me acabo de percatar. Fíjense dónde se dio la siguiente entrada. Justo en el bloque de órdenes. Y vean cómo desde ahí sale todo un movimiento bastante alcista. ¿Ok? Bien interesante. Y miremos el último ejemplo. Fijémonos cómo en este caso, fíjense que el precio venía haciendo una secuencia de altos y bajos cada vez más altos. Pum, acá el precio, ¿ok? Me toma la liquidez y fíjense cómo desde acá empieza. Me hace un alto más alto que los anteriores, luego un bajo más alto que el anterior, luego un alto más alto. Entonces acá ya empezamos a tener los break of structure. Y lo más probable es que algunos digamos, bueno, ese rompimiento vino desde acá, entonces lo más probable es que el precio reaccione en esta zona para continuar alcista. Pero ¿qué pasa?
Si nosotros revisamos un poco antes, hubo un bloque que nunca fue mitigado y está ahí nomás, apenitas por debajo de este mínimo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que este señor sea la liquidez que esté alimentando el punto de interés que está por debajo. Entonces, lo mismo, está el trader que toma el trade al open y está el trade que toma el 50%. Recuerden que en la próxima clase o videos que vamos a estar hablando de esto, ¿no? Del tema de los ratios. Y fíjense cómo el precio vino, tomó el bloque de órdenes y continuó su movimiento alcista. Chicos, espero les haya gustado y les haya aportado valor cada uno de estos videos que hacemos para ustedes. Recuerden que no cuesta nada dejarnos un like, no cuesta nada suscribirse al canal, ni mucho menos compartir a algún amigo, a alguna persona que quiera aprender y no se sienta cómodo con la estrategia que está operando y consideren ustedes que esto les puede aportar valor. Por favor, compártanlo, nos ayuda muchísimo a crecer nuestro canal. Espero les haya gustado. Como siempre, éxitos en su operativa. Saludos, traders.